a este programa, La Iglesia Católica Hoy. Es un verdadero privilegio el que podamos contar con la amabilidad de todos ustedes, amigos cibernautas, porque es gracias a ello que este programa tiene la fuerza y la prestancia necesaria. Además, tenemos que agradecerle a nuestros directores, al licenciado Ramón Aguilar y a la licenciada Saria Andrade, por la oportunidad que nos da de poder llegar a todos ustedes. Agradezco a la producción y la postproducción que hacen posible que vean ustedes tan hermosas imágenes y de todas las cosas que tenemos programadas para ustedes. Recuerden, cada día tenemos un invitado de lujo y el día de hoy no es la excepción. Tenemos al sacerdote, al presbítero, al anciano, al señor servidor de la palabra. Su nombre es Cristian Barba. Él es el director espiritual del Seminario Menor, al cual le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada quiero agradecer a Pulso Sur su atenta invitación, a usted, doctor, y gracias a todos ustedes que están dispuestos a compartir un poquito de nuestra fe católica. Muchas gracias, padre, por la oportunidad que nos da de poder saludar a tanta gente. Agradecido por el número de suscripciones y por el número de gente que se inscribe para que nosotros podamos llevar a conocer un poco más de lo que es la fe, de lo que es el don de Dios y sobre todo la prestancia de la Iglesia. Vamos a realizar una lectio brevis sobre lo que vimos en la sesión anterior para poder relacionar el tema anterior frente a este tema. Hablamos de la creación, del libro de Génesis, cómo Dios fue creando los días de la semana con amor y creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio de compañera a la mujer. Es hermoso y maravilloso cómo iniciamos esta acción porque la palabra se ha hecho carne. En el Evangelio de San Juan escuchamos en arché enjologos, en toi uranoi. En el principio existía la palabra y la palabra se hizo carne. En esa breve explicación del Lectio Brevis tenemos la oportunidad de poder encontrar elementos estratégicos que nos están enseñando cómo la Iglesia está preparándose para entregarnos a lo que es la parte fundamental de lo que es la Iglesia, es a su Hijo. Y por ese motivo, los tres temas que vamos a poder platicar el día de hoy tienen que ver con nuestro padre en la fe, el muy reconocido Abraham, y cuando tuvo la experiencia llamado Abraham. Y luego también hablaremos de Moisés, este hijo adoptado por el rey Faraón y que luego resulta que fue el responsable de guiar al pueblo elegido por esos largos 40 años para llegar a la tierra que emana leche y miel, el famoso Canaán. Y también vamos a hablar del famoso bastón de mando que tenía nuestro gran primer sacerdote, Aarón. Así que, padre, pues vamos a iniciar. Muy bien. Me daría mucho gusto el que nos pueda volver a repetir su nombre. Claro que sí, con todo gusto. Soy el padre Cristian Rodrigo Barba Macías. Tengo apenas año y medio casi de ordenado sacerdote y estoy cumpliendo mi misión en el Seminario Menor como director espiritual aquí en la ciudad de Chetumal. Qué gusto tener a un joven director espiritual.
Me da mucho gusto. Gracias por la oportunidad de que nos acompañe. Estoy muy agradecido y más agradecido al seminario porque nos han tratado con mucho cariño durante muchos, muchos largos años. Así que, pues estamos en eso. Vamos a darle duro y tupido porque el tiempo es oro. ¿Por qué decimos que Abraham es nuestro padre en la fe? Padre Barba. Bueno, es un tanto muy compleja esta pregunta. No obstante, debemos recordar que si una cosa es Abraham, otra cosa es Abraham, nuestro padre en la fe, porque de él proviene absolutamente toda la descendencia de lo que son tres principales religiones, lo que es el Islam, lo que es el judaísmo, y nosotros que somos prácticamente la nueva como la nueva religión donde Dios Padre se revela totalmente, que es el cristianismo. Entonces, al remontarnos en Abraham, totalmente nosotros tenemos que Abraham fue aproximadamente hace unos 3.800 años. Estamos hablando de una historia totalmente muy, muy antigua. Posiblemente sale de la ciudad de Ur y sale, bueno, en un contexto en donde él lucha contra todo. Él lucha contra las creencias, lucha contra todos los conflictos políticos, sociales, religiosos que pueda haber en su momento, pero solamente por una razón. Por eso es nuestro padre en la fe, porque él supo abrir el corazón y escuchar totalmente las indicaciones de Dios. Y entonces de ahí saldrá estas naciones que honran a un solo Dios. Abraham es el primero que va rompiendo lo que es la tradición del politeísmo. Abraham concibe un solo Dios y es al que, al final de cuentas, en toda su vida, es el que lo sigue hasta las últimas consecuencias. Entonces, por eso, pedagógicamente, la vida de Abraham es un ejemplo para todos nosotros de un constante descubrimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas y asumirla hasta las últimas consecuencias. Qué maravilloso es esto, ¿verdad, Padre? Así es. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder defender la verdad y resulta que la mayoría está en la mentira, y hacerles saber que está en la mentira les duele, les afecta, les perjudica y lo van a pretender destruir a como dé lugar porque su fe y su verdad siempre la tienen como si fuera parte de, y hay que reconocer algo, la gran y maravillosa experiencia que tenemos con nuestro Padre en la fe y el gran jefe de las naciones de Abraham es debido a este gran don que nos va a enseñar. Ustedes saben por qué motivo le llamamos fe como algo de un don, porque es un regalo. La fe no es algo que tú vas a ver en un libro y lo vas a estudiar y vas a poder aprender. La fe es un don de Dios, es un regalo. Y ese don de Dios, nuestro Padre en la fe, Abraham, lo concibió y lo dio a conocer a pesar de luchar contra. O sea, los hombres de aquella época eran ricos no por tener monedas, sino por tener sus manadas de borregos, sus manadas de corderos. O sea, son gente itinerante, son gente que no tenía palacios, eran casas así portátiles, porque iban así, moviéndose. Entonces, es importante el aporte del Padre Cristian en cuanto que habla de que está fundamentado la idea de esta nueva religión, por decirlo de una manera, que es monoteísta.
la creencia de un solo Dios verdadero. Y es allá cuando nosotros entramos a lo que es propiamente un hombre que defiende su llamado, que es la vocación, que responde al compromiso. Era un niño pequeño que por miedo su madre a que lo vayan a asesinar, lo deja ir en el agua del río y lo encuentra la reina faraona. Y entonces lo adoptan. El gran Moisés, ese hombre que teniendo todo, teniendo el poder, y que iba a ser el siguiente faraón, resulta que responde al llamado de Dios y les dice: yo les voy a guiar para hacia ¿en dónde? ¿Cuál es su percepción, Padre Cristian, sobre este hombre llamado Moisés? Bueno, la historia de la salvación es totalmente incluida en el misterio donde Dios, por caminos totalmente que no podemos conocer e inclusive concebir, Dios va mostrando el modo de acercar la salvación. Hace un momento hablábamos de Abraham, nuestro padre en la fe, pero también encontramos en Moshe muchísima fe, en cuanto que Dios lo salva del decreto del faraón de matar a todo primogénito hebreo. Dios lo salva, lo recoge la princesa, reina del palacio, y se cría un tanto como príncipe. Aquí quiero señalar un detallito. La palabra Moisés, nosotros hemos dado una característica de que se quiere decir el que es sacado de las aguas. No obstante, hay una etimología posiblemente egipcia, que la palabra Moshe también significa el que saca de las aguas. De tal modo que en el nombre también va la misión, puesto que Moisés va a ser el encargado de sacar al pueblo hebreo de Egipto y pasarlo por el Mar Rojo, sacarlo de las aguas. Entonces ahí hay una figura muy importante de un prebautismo de todo el pueblo hebreo, que a final de cuentas también el Moisés tendrá que discernir en su corazón y tener fe en que cuál es la misión, cuál es la vocación a la cual está él verdaderamente llamado. Pongo un ejemplo, por ejemplo, todos nosotros tenemos una vocación, y también a Dios nos llama a cada uno de nosotros y nos da una vocación específica. En la Sagrada Escritura se nos aparece que Dios le habla a Moisés a través de una zarza ardiente, pero muchas veces nosotros pensamos que estos episodios totalmente extraordinarios, místicos, suceden en este ámbito de lo paranormal, cuando Dios habla al corazón humano con palabras humanas al modo propio de que nosotros podemos entender. Solamente un corazón que se abre a la voluntad de Dios puede ir discerniendo. Así como cuando nosotros decimos: ¿qué voy a hacer yo de mi vida? ¿Qué es a lo que Dios me llama? Así también cada uno de nosotros, cada uno de las personas que estamos hablando, Abraham en su momento tuvo que meditar en su interior qué se va a hacer, qué va a ser de su vida, qué es su vocación. Moisés también entiende que Dios le pide, a través de todos los acontecimientos, a través de que él ya maneja el modo del Estado egipcio de cómo moverse, las leyes egipcias, el modo de cómo afrontar esta realidad. Moisés recibe la encomienda verdadera de Dios de liberar al pueblo, y es con la fuerza de Dios, pero también Dios permitió que estuviera en palacio, en Faraón, para que también comprendiera todo el contexto de cómo se puede dar la liberación. De tal modo de que
con Moisés tenemos un ejemplo de que Dios capacita para la misión que nos tiene encomendada. Entonces, esto es algo hermosísimo porque Moisés es sacado de las aguas para después él sacar de las aguas al pueblo y conducirlo hacia el desierto, rumbo ¿a dónde? Para la tierra prometida. Pero ¿dónde quedaba la tierra prometida? No habrá otra luz y guía, como dice San Juan de la Cruz, no hay otra luz y guía que la que en el corazón ardía, de tal modo de que Moisés tuvo que seguir adelante, buscando la voluntad de Dios en medio del desierto, en medio de las dificultades, en medio de los enfrentamientos, de las insurgencias de su propio pueblo. Pero Moisés permaneció fiel a la voluntad de Dios, y eso es lo que podemos subrayar de este personaje. Indudablemente que es importante que nosotros le reconozcamos el contexto en el que se desenvuelve Moisés. Dénoslo la oportunidad de que vean, fue rescatado de las aguas y fue educado como un príncipe, faraón, y resulta que lo llama Dios y le dice que saque al pueblo esclavizado. Se tiene que enfrentar a su padre adoptivo y lo hizo, y saca al pueblo y luego lo persiguen, y en que lo persiguen por un acto de fe, como lo dijo el padre Cristian, allá se abren las aguas, pasa el pueblo e inmediatamente también pasaron los egipcios. Cuentan en la palabra de Dios que allá se ahogaron. Y hay pruebas fehacientes que han encontrado en el fondo del mar carruajes egipcios que están muy destruidos, pero ahí están. Entonces, hay tantas y tantos mitos que hablan sobre la apertura del mar. Dicen, no, es que era un riachuelo, por allá pasaron. Pues si fuera un riachuelo, yo creo que los hubiesen recapturado y los hubiesen llevado otra vez, ahora sí, nuevamente como esclavos allá. Sin embargo, atravesaron el mar para encontrar la tierra prometida, pero no era un lugar geográficamente. Recuerden que estamos hablando de un grupo de nómadas, de un grupo que no sea sedentario, es una gente que está con itinerancia. Y allá estuvieron 40 largos años, se alimentaban de las famosas palomitas y de una escarcha que se le obsequiaba todos los días arriba de las plantas, que era el maná. Cómo el pueblo fue preparándose, pero también caía. El pueblo, Moisés siempre lo trató de educar en cuanto a la fe monoteísta, pero ellos también tenían en el otro lado la politeísta. Por eso cuando Moisés sube al monte a hacer la oración pertinente, cae en la cuenta de que cuando ya logra un diálogo y logra la que es la parte más neurálgica de nosotros los católicos y que está fundamentado desde esa época, los 10 mandamientos de la ley de Dios, baja y se da cuenta que el pueblo está haciendo cosas indebidas. ¿Qué opinión le merece este acontecimiento de diálogo que tuvo Moisés con Dios y que luego le entrega
las tablas de la alianza, que son las 2 tablas donde están impregnadas los mandamientos de la ley de Dios? Bueno, tenemos que estar en el contexto que cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, es necesario que Moisés se los presenta ante Dios. Les dice, bueno, ya me pediste que fuera y lo sacara de Egipto, aquí está, ahora dime cuáles son los pasos a seguir. El Señor Dios, Yahvé Dios, al darle a Moisés las tablas de la ley, Él le está dando toda la constitución de un nuevo pueblo. Un pueblo necesita un Estado de Derecho en el cual debe de regirse. No obstante, Moisés va más allá, porque las leyes, los mandamientos que Dios da, los da no solamente para establecer un Estado de Derecho, sino también para establecer totalmente un estado de la salvación del alma. El pueblo hebreo había estado cometiendo muchas irregularidades. Por eso, si cometía irregularidades era porque también no había alguien que les enseñara, que les dijera: lo que están haciendo está mal, lo que está haciendo lo está conduciendo a la muerte, lo que están haciendo les va a traer como consecuencia la esclavitud de su alma. Recordemos que el pueblo hebreo cayó justamente en Egipto gracias a una traición de los hermanos, de los hijos de Jacob. Entonces el pueblo estaba pagando totalmente el error cometido por sus antepasados. Entonces Dios, en su pedagogía divina, lo que hace es darle la ley, darle los preceptos para que su pueblo elegido no vuelva a perderse más. Es como cuando nosotros tenemos en nuestra casa a nuestro padre o nuestra madre y nos dice: mira, tienes que llegar a tal hora, no te juntes con estos compañeros. Nos ponen toda una serie de avisos, no para acapararnos, sino simplemente para advertirnos que si seguimos estos consejos, vamos a estar bien, vamos a tener la prosperidad, vamos a privarnos de muchos males. Así también el pueblo de Israel recibe de manos de Moisés los mandamientos escritos por el dedo de Dios, para que nosotros tengamos una clara directriz hacia dónde dirigir nuestras conciencias, que después esta interpretación de la ley, esta jurisprudencia que se va a hacer a través de las generaciones, es la que nuestro Señor Jesucristo vendrá a dar plenitud y a explicar que verdaderamente todo lo que Dios dio en el Sinaí a Moisés debía explicarse, no tanto cumplirse, sino vivirse en su plenitud. Entonces, por eso es importantísimo el estado en el que Moisés tiene que tomar por completo la decisión, la voluntad de llevar hasta las últimas consecuencias lo que Dios le ha pedido. Moisés tiene la necesidad de castigar al pueblo de Dios, de reprenderlo, de corregirlo, pero también es verdad que Dios también iba a proveer de todo lo necesario para que el pueblo de Dios llegara a fin de cuentas a la tierra prometida. Qué hermoso paralelismo, indudablemente. La verdad es que es gratificante el que nosotros tengamos la oportunidad de poder decir: estamos en camino de fidelidad. Porque la vida, ¿qué es la vida si no la vivimos en valores? ¿Qué es la vida si no la ejercemos con ética? Y pues la verdad que uno de los grandes motivos a los dueños de la empresa y a su servidor nos llamó la atención es que nos demos a la tarea de hacer que estas actividades, que es parte de nuestra historia de salvación, lleguen a un corazón bueno, a un corazón de carne. Borremos el corazón de piedra, el corazón duro, el corazón negativo,
y demos la oportunidad de hablar de cosas que son acciones propositivas, a pesar de que nos estemos fregando la vida, a pesar de que tengamos tantas dificultades y que tengamos tantos problemas, tenemos que encontrar las cosas que son buenas, y las cosas que son buenas son de Dios. Y cuando encontramos el camino de Dios, indudablemente que ahí vienen los mandamientos. Fíjese, padre, que a mí siempre me ha llamado la atención cómo tratan algunas personas de decir, pues es que yo cumplo el primer mandamiento y el segundo. Cuando yo cumplo el primero y el segundo, yo ya cumplí todos los demás. Cuando yo creo que los 10 mandamientos de la ley de Dios, ahí están inscritos todo lo que es la experiencia de amor que Dios tiene hacia nosotros como pueblo evangelizado. Por eso está continuamente educándonos, corrigiéndonos y reprendiéndonos indudablemente. Quisiera yo tocar un tema más sobre esta cuestión de la ley y los profetas. El pueblo elegido por Dios, porque Dios lo eligió, no crean ustedes que fue elegido por el pueblo. No, el pueblo se portó asquerosamente mal, es inmerecedor, es verdad, de tales grados. Sin embargo, el pueblo es elegido y además es invitado a caminar y a purificar y avanzar. Y en ese inter de caminar, de avanzar, se fue formando la ley. En esa ley de algo que llama mucho la atención, que es donde se guardan las tablas de la ley, que es el famoso templo, donde hay el famoso Santo Santorum, que es donde se encuentra una pequeña cripta donde están la parte más importante, que es las tablas de la ley. Cuando el Santo Santorum se da, nosotros tenemos que darle la oportunidad de entender qué dice. ¿Qué opinión le merece, padre, la idea del Santo Santorum y las ideas del Arca de la Alianza, que gobernó tanto tiempo a la formación de la ley y de los profetas? Bueno, dice por ahí un dicho popular que inclusive es parte de la Sagrada Escritura: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. La Sancta Sanctorum, estamos hablando del lugar más sagrado, en donde Dios y el pueblo hacen el pacto, la alianza. Acaba de mencionar que en ese Sancta Sanctorum nosotros tenemos que está el Arca de la Alianza, y en el Arca de la Alianza está la tabla de los mandamientos, de las tablas de los mandamientos, un poco de este maná, y también está la vara de Aarón, con la cual Dios ratifica la permanencia de la elección sobre el pueblo de Dios. Qué impresión me da a mí, sigue hasta el día de hoy, sigue Dios mostrando a nosotros la Sancta Sanctorum en todo momento. Si bien la Sancta Sanctorum en su momento fue devastada por los invasores, pero hoy en día, en este Nuevo Testamento en el cual estamos viviendo, hay muchísimas Sancta Sanctorum esparcidos en cada ciudad, en cada iglesia. En el sagrario tenemos una renovación de este pacto de Dios hacia los hombres. Ya no es un pueblo elegido. Este pueblo elegido se corrompió, pero ya después se extendió la elección del pueblo de Dios a todo aquel, no todo aquel que sea israelita, sino todo aquel que cumpla verdaderamente este pacto, estos 10 mandamientos, el que verdaderamente tenga su fe y esperanza en Dios. Entonces, la Sancta Sanctorum sigue siendo actualmente hoy en día, y en cada sagrario es el lugar más santo de todos los santos, puesto que ahí está. Ya posteriormente, supongo que en temas posteriores se tocará ese tema, pero ya Jesucristo nuestro Dios
da totalmente la plenitud a todo este Sancta Sanctorum. Era menester de los sacerdotes estar ahí dándole el debido culto. No obstante, bueno, ya en otro episodio quizá profundizaremos un tanto más en este tema, pero es necesario que nosotros comprendamos que el Sancta Sanctorum, el más importante de todos, bueno, ya lo dije en el sacramento, pero también nuestro corazón es un Sancta Sanctorum. Y lo del Señor Jesús lo dice también: cuando hagas oración, enciérrate en tu habitación y ora ahí en lo secreto, y en lo secreto ahí es donde tu Padre te ha de escuchar. Entonces, quiero subrayar esa parte, que nosotros también tenemos nuestra propia Sancta Sanctorum en nuestro corazón. Dios habita en todo aquel que obedece sus mandamientos y que con su vida da testimonio de que esa alianza sigue siendo aún vigente. Estupendo, maravilloso. Ustedes podrán preguntarse, ¿por qué estamos dándole tanto tiempo posterior a lo que es el Nuevo Testamento? Para que podamos entender cómo llega el Nuevo Testamento, necesitamos el Antiguo Testamento. Pues Padre, como dicen, todo llega a su fin. El día de hoy el programa ha terminado. Me gustaría mucho que nos pudiese dar un mensaje espiritual a toda la gente que amablemente ha venido y nos ha seguido, al cual agradecemos. Simplemente invitarlos a que seamos como Abraham, permanezcamos firmes ante la fe, ante todo lo que pase. Podrán estar 1000 en contra de nosotros, pero Dios está a nuestro favor. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? Todos nosotros también tenemos la misma encomienda de Moisés, de guiar a un pueblo, cada uno en su familia guía a su propio rebaño. Permanecer siempre en la fe, en la constancia, al amor de Dios, al cumplimiento de los mandamientos. Y pues sobre todo que no perdamos totalmente el sentido del por qué vale la pena entregarlo todo por el bien de los hijos de Dios. Muchas gracias, Padre Cristian Barba. Él es el director espiritual del Seminario Menor. Les agradecemos enormemente la oportunidad. Agradecido como siempre con Pulso Sur y con nuestros directores, el licenciado Ramón Aguilar y la licenciada Saria Andrade, por la oportunidad que nos dan de poder estar ante todos ustedes. Les agradecemos mucho la oportunidad. No se olviden, el próximo martes a las 5:30 hablaremos de la ley y los profetas. Pues muchas gracias, hasta luego para todos ustedes. Dios les bendiga y les proteja. Hasta luego. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.